Hemos hablado sobre cómo comienzan las guerras, pero ahora surge pregunta muy importante, quizá mucho más compleja. ¿Cómo esperemos que termine este conflicto que tenemos en Ucrania? ¿Cuáles son las vías posibles para poner fin finalmente a este conflicto y alcanzar la paz, que es lo que nosotros todos deseamos, tanto los que abogan por Ucrania como los que abogan por Rusia? Entonces, ¿qué acciones concretas pueden frenar las pérdidas de vidas jóvenes? Una tragedia que lamentablemente acompaña a todas las guerras. Yo creo que la respuesta no es algo sencilla ni alentadora. No parece haber una posibilidad realista de lograr un acuerdo de paz significativo en un corto plazo. Y esto es lo que siempre más me preocupa de este conflicto. Desde que comenzó este conflicto en Ucrania, bueno, no desde que comenzó, desde que se intensificó en 2022, siempre he dicho que el final no sería feliz. Las tensiones son profundas, los intereses son bastante complejos y los actores internacionales no siempre favorecen una resolución rápida. Lo mejor que podría esperar, considero yo al menos por ahora, sería un cese al fuego que congele el conflicto. Sin embargo, incluso un conflicto congelado sería totalmente inestable considerando las tensiones geopolíticas que tenemos justamente en este momento, no solamente con los actores involucrados directamente, sino con los actores involucrados indirectamente. Yo creo que los ucranianos, especialmente en la parte occidental del país, si se establece un alto al fuego, buscarán la forma de cómo debilitar la posición rusa. Por su parte, Rusia continuará intentando desestabilizar Ucrania y dividir a las alianzas internacionales, incluidas a las relaciones transatlánticas. Así que cualquier alto al fuego tendría un alto potencial de escalada, quizás sin precedente, perpetuando un desastre humano y político en toda Europa. En este escenario, yo creo que surgen preguntas muy importantes como ¿podría haber eh, un diálogo directo entre estos líderes involucrados que pondría fin a este conflicto? Es decir, Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, ¿será posible que se sienten a negociar sin intermediarios, sin la presencia de los Estados Unidos para abordar las preocupaciones reales, aquellas preocupaciones de seguridad y minimizar el sufrimiento y conseguir un futuro más próspero, más equilibrado y sin conflicto? Desafortunadamente, incluso esta posibilidad parece bastante lejana en este momento. La historia reciente demuestra que la desconfianza es un obstáculo insuperable. En los primeros meses de la guerra, recordemos que sucedieron cosas muy importantes, específicamente en marzo y abril del año 2022. En aquel entonces, recordemos que tomaron lugar las negociaciones de Estambul, las cuales fueron muy significativas, mediadas por figuras como Naftali Bennett y Recep Erdogan. Ambos líderes facilitaron un canal directo entre Zelensky y el presidente Putin y parecía que se estaba logrando un avance muy significativo hacia los acuerdos de paz. Sin embargo, todos sabemos lo que ocurrió en aquel entonces. Estados Unidos y Gran Bretaña, en aquel entonces el presidente Biden, el presidente Boris Johnson, el ministro Boris Johnson de Gran Bretaña, intervinieron y desalentaron a Zelensky a que continuara con las conversaciones de paz, y ya todos sabemos el desenlace de aquellas intervenciones. Eso refuerza la preocupación rusa de que Occidente no actúa de una buena fe cuando se refiere a los rusos. Los acuerdos de Minsk, diseñados para resolver el conflicto en el Donbass antes de la guerra, antes de que se empezara esta operación especial en Ucrania, fueron otro punto de ruptura muy importante, porque para Putin las confesiones de líderes como Angela Merkel y François Hollande, quienes admitieron recientemente que simplemente habían utilizado estos acuerdos de paz como una estrategia para ganar tiempo, para fortalecerse, seguir armando Ucrania y pelear otro día, solamente para incrementar su desconfianza, porque eso socavó drásticamente la confianza que Rusia tenía hacia Occidente. Si bien es cierto que un alto al fuego sería un primer paso para lograr la paz, yo creo que cualquier acuerdo duradero requeriría concesiones difíciles de parte de Ucrania, porque no también de parte de Rusia, porque
Los objetivos que los rusos se plantearon al principio de la guerra son objetivos muy ambiciosos. Yo creo que los rusos están dispuestos a comprometerse de una u otra forma. Pero Ucrania, entre las, las cosas que se debe comprometer es a ser neutral. Ucrania tendría que desvincularse de la OTAN y renunciar a cualquier acuerdo de seguridad con Occidente. Además, debe haber un reconocimiento territorial. Eso es sin duda. Ucrania tendría que aceptar la pérdida de Crimea y las regiones que ya fueron anexadas a Rusia. Estas concesiones serían bastante extremas, considerando lo impopular que serían una decisión de esta categoría para cualquier líder ucraniano. Relaciones económicas yo creo que también es un aspecto muy importante. Normalizar las relaciones económicas entre Ucrania y Rusia podría ser una herramienta muy significativa para fomentar la estabilidad y la prosperidad en la región, aunque esto también enfrentaría resistencias políticas muy importantes y culturales también, ¿por qué no? En última instancia, yo creo y verdaderamente siendo honesto le digo, cualquier avance depende de que los líderes individuales superen las barreras que ellos mismos se han impuesto, las barreras de desconfianza y prioricen sobre todo la humanidad sobre la política, porque este es un asunto que solamente viéndolo desde un punto de vista humano podemos entender todas las dimensiones de este conflicto. La naturaleza humana permite la reconciliación, como lo que yo siempre he dicho, que no hay eso, no hay tal cosa como amigos permanentes y enemigos para siempre. Pero los líderes nacionales también tienen la responsabilidad de garantizar la supervivencia de sus estados, lo que limita su disposición a asumir riesgo. Entonces podría una segunda ronda de diálogo, una segunda oportunidad de diálogo directo, marcar la diferencia. Tal vez, pero para ello, actores externos como los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea tendrían que adoptar un papel mucho más neutral y tanto Zelensky como el presidente Putin de Rusia necesitarían tener la voluntad de comprometerse realmente de una forma genuina. De lo contrario, lamentablemente no puedo decir que haya un futuro bastante alentador. Mi predicción, aunque pésima, es que este conflicto se prolongará de una forma bastante extensa. Yo creo que estaremos viendo cómo este conflicto se va a prolongar con más sufrimiento y pérdida. Sin embargo, deseo estar equivocado. Si los líderes logran encontrar una solución pacífica, sería un triunfo extraordinario, no solamente para Ucrania y Rusia, sino también para toda la humanidad en su conjunto, porque este es uno de los conflictos que ha tomado un carácter global. Y bueno, con esto concluyo mi análisis de hoy. Sin embargo, debo subrayar que en tiempo de guerra las respuestas no son fáciles ni definitivas. Los cambios hacia la paz son bastante complejos, llenos de barreras históricas, políticas y humanas. Es decir, los caminos hacia la paz no son caminos que están trazados, son caminos que deben trazarse con cada acción que tomamos cada día. A veces parece que el destino está sellado, pero en cada conflicto hay sin duda una oportunidad para el diálogo, una oportunidad para la paz, para la prosperidad y para un nuevo amanecer. Aunque esta oportunidad sea cada vez más tenue, es necesario reconocer que las decisiones de hoy no solamente afectarán a las generaciones presentes, sino que marcarán todo el rumbo de la historia. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta nuestros pasos, nuestras acciones y analizar cuidadosamente si las acciones que estamos tomando hoy son las acciones adecuadas. La verdadera victoria no se encuentra en la fuerza de las armas, sino en la capacidad de los líderes para superar la desconfianza, para mirar más allá de sus intereses inmediatos y poner toda la visión hacia la humanidad por encima de todo, por encima de las políticas. Yo creo que la paz no es simplemente el cese del fuego, sino un compromiso genuino, un compromiso sincero por un futuro compartido, porque todos vivimos en este planeta y todos de una u otra forma estamos interconectados, donde los sacrificios del pasado no se repitan en el mañana, aunque mis palabras, debo decirles, puedan sonar
un poco pesimista. Hay algo que se puede hacer y yo creo que no podemos negarnos a buscar las soluciones adecuadas a este conflicto. Mientras haya voluntad de entenderse, de comprometerse, yo creo que siempre existirá una pequeña chispa de esperanza y esa es donde yo pongo mi esperanza en este conflicto. La guerra es la tragedia de los pueblos, la paz, el verdadero triunfo de la humanidad y eso es lo que yo espero que al final del día triunfe la paz, la prosperidad. Y bueno, nos vemos en el próximo programa.